Muy buenas, bienvenidos a nuestra presentación de Derecho del Trabajo, cátedra dirigida por el doctor Marcos Guerrero en la Universidad Valle del Monboy. Somos el grupo número 5, integrado por Sandra Montesinos, Orali Perdomo, Jesús Briceño, María Gabriela Infante y mi persona, Jan Mesa. En esta ocasión nos corresponde exponer sobre el tema referente a el trabajo en la navegación marítima, fluvial y lacustre en Venezuela. Este tipo de trabajo es un conjunto de actividades que se llevan a cabo a bordo de embarcaciones en los distintos cuerpos del agua del país. Los trabajadores de este sector, comúnmente llamados gente de mar, desempeñan roles fundamentales en el transporte de personas, mercancías y entre otras operaciones relacionadas con la actividad marítima. Esta labor se caracteriza por jornadas irregulares de trabajo, largas ausencias del hogar y constantes exposiciones a condiciones climáticas adversas, además de un alto grado de responsabilidad. En cuanto a su ámbito de aplicación legal, el artículo 245 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras se centra específicamente en regular las condiciones de trabajo de las personas que se desempeñan en dichas labores, estableciendo así un marco legal particular para este sector. En cuanto a la normativa aplicable, establece que las disposiciones generales de la LOT serán aplicadas a los trabajadores de la navegación siempre y cuando las disposiciones específicas de este artículo no las modifiquen. ¿Qué significa esto? Significa que los trabajadores marítimos tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador venezolano, pero con algunas particularidades. Dicho artículo también reconoce la importancia de las normas internacionales del trabajo, especialmente las que están establecidas en la Organización Internacional del Trabajo. Seguidamente, en lo referente al contrato de trabajo, lo establece el artículo 246 de la LOT y nos da un enfoque de la formalización del trabajo y del contrato de trabajo para trabajadores marítimos, y con esto se busca básicamente garantizar que las relaciones laborales en este sector sean claras y estén debidamente documentadas. En cuanto a la formalización del contrato, dicho artículo establece que a falta de un convenio colectivo, el contrato de trabajo de un marinero debe celebrarse por escrito antes de que el trabajador inicie sus labores a bordo del buque. En caso de que el contrato no se formalice por escrito, se considerará válido si el trabajador está incluido en el rol de tripulantes del buque o si se comprueba que efectivamente prestó servicios a bordo. La formalización del contrato es fundamental para garantizar lo que son los derechos de los trabajadores, como el salario, prestaciones sociales y todos los beneficios que le garantiza la ley. Dicha formalización también acredita lo que son sus condiciones laborales y protege en cualquier caso de que exista un futuro conflicto, además de prevenir los abusos laborales. Y por último, para cerrar mi punto, referente al contrato por viaje, está establecido en el artículo 247 de dicha ley y se refiere a un tipo específico de contrato laboral denominado contrato por viaje. Este tipo de contrato está diseñado para regular la relación laboral de aquellos trabajadores que desempeñan sus funciones a bordo de buques, es decir, los marineros. ¿Qué establece este artículo? Establece los siguientes aspectos fundamentales del contrato por viaje. Duración. El contrato por viaje abarca desde el momento en el que el trabajador es contratado hasta que el buque concluye sus operaciones en el puerto acordado. Puerto de restitución, si no se especifica el puerto al que el trabajador debe regresar al finalizar el contrato, se considerará como puerto de restitución el lugar donde se firmó el contrato. Y por último, en cuanto a las características distintivas de este tipo de contrato, tenemos lo que es la naturaleza especial. Debido a las particularidades de la actividad marítima, los contratos por viaje presentan características específicas que los difieren de otros tipos de contratos laborales. También tenemos lo que es la temporalidad, que es la duración de estos contratos, que está vinculada a la duración de lo que son las operaciones del buque, lo que implica una temporalidad inherente a este tipo de relación laboral. Continuando con la presentación, ahora nos corresponde hablar sobre la protección al salario y nos haremos una pregunta. ¿Por qué es importante la protección al salario?
Está estipulado en el artículo 248 de la LOC y según autores como Alfonso Guzmán, la protección al salario es esencial por varias razones. Primero, la dignidad del trabajo, que garantiza un salario justo y oportuno y es fundamental para preservar esa dignidad del trabajador y reconocer el valor de la contribución de cada uno de ellos a la sociedad. Segundo, la estabilidad económica. Un salario protegido contribuye a la estabilidad económica de las familias trabajadoras y fomenta el consumo interno. Tercero, la prevención de conflictos laborales. La protección al salario ayuda a prevenir conflictos laborales al garantizar que los trabajadores se sientan valorados y respetados. Ahora bien, continuamos con lo que es un turno de guardia. Un turno de guardia, según el autor Guillermo Cabanelas, es un periodo de tiempo en el cual un trabajador se mantiene disponible para prestar un servicio, aunque su actividad principal no sea la misma que un turno regular. Esto implica estar alerta y listo para responder ante cualquier eventualidad o emergencia que pueda surgir. En el artículo 249 se fundamenta y es fundamental por varias razones, puesto que es una norma clave para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores marítimos, al garantizar que dispongan de un tiempo adecuado para descansar antes de iniciar sus turnos de guardia. Esta disposición contribuye a mejorar las condiciones de trabajo a bordo y a prevenir accidentes laborales. Las excepciones se pueden dar y la única excepción que se daría sería el inicio del contrato de trabajo. Durante los primeros días de un nuevo contrato, obviamente quizás no se va a dar esta jornada. Ahora viene el descanso diario. ¿Qué es el descanso diario? El artículo 250 EUSDEN establece un derecho fundamental para los tripulantes de las embarcaciones, el derecho a un descanso diario de 8 horas. Este artículo busca garantizar la seguridad y la salud y el bienestar de cada trabajador marítimo, así como mejorar la eficiencia y la productividad de la industria marítima venezolana. Además, el descanso diario es fundamental para todo trabajador para que realice sus actividades de manera enfocada y productiva, pues el descanso se desprende de la actitud que mantenga dentro de la jornada laboral. Para finalizar, abordaremos el servicio de guardia. Y el servicio de guardia en puerto garantiza que siempre haya personal a bordo para atender cualquier emergencia o situación imprevista que pueda surgir. La protección de la carga. La presencia de personal a bordo ayuda a proteger la carga y el equipo del buque contra robos o daños. El cumplimiento de las regulaciones portuarias. En muchos puertos existen regulaciones que exigen la presencia de personal a bordo durante las operaciones de carga y de descarga, y la flexibilidad en la organización del trabajo. El capitán tiene la autoridad para decidir si es necesario establecer un servicio de guardia en función de las circunstancias específicas de cada uno de los casos. La limitación de la libertad de movimiento de los tripulantes. Los tripulantes asignados a la guardia tienen restringida su libertad de movimiento mientras dure su turno. La necesidad de turnos rotativos. Esto se da para garantizar que todos los tripulantes tengan la misma oportunidad de descansar y los turnos de guardia deben ser rotativos. Y en conclusión, este artículo establece un mecanismo para garantizar esa seguridad del buque y de su carga cuando éste se encuentre atracado en un puerto por un periodo prolongado. Si bien el servicio de guardia militar puede dar la libertad de movimiento de los tripulantes y es una medida necesaria para proteger los intereses de todos los involucrados. Ahora bien, seguidamente, por cuanto a las labores especiales y de emergencia, se consideran horas extraordinarias y por ende no generan una remuneración adicional a aquellas horas trabajadas de la siguiente manera. Cuando la seguridad del buque, de la tripulación o de la carga se vean comprometida por factores como neblina, mal tiempo, incendios o naufragio, o por cualquier otra causa de fuerza mayor. En caso de que el personal del buque se vea reducido debido a enfermedades, accidentes u otras causas de fuerza mayor durante un viaje, las horas trabajadas por el personal restante no serán consideradas horas extraordinarias. Si bien en este contexto se debe garantizar la seguridad y eficiencia en la navegación marítima, también ha sido objeto de críticas. Algunos autores argumentan que podría ser utilizado por los patrones para exigir a la tripulación que trabaje horas excesivas sin una compensación adecuada. Todo buque debe contar con un registro detallado de las horas extraordinarias trabajadas por cada miembro de la tripulación. Es importante resaltar
que el registro se debe consignar no solo la cantidad de horas extras, sino también el nombre del trabajador y las razones que justifican esas horas adicionales que deben tener transparencia y control, porque permite tener un control sobre las horas trabajadas y evita abusos por parte de los patrones. Ahora bien, ¿es importante las horas extraordinarias en las garantías laborales? Es una pregunta. Yo considero que sí, porque es un mecanismo fundamental para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los marinos, especialmente en lo que respecta a la remuneración por horas trabajadas. Este registro facilita la labor de los inspectores del trabajo, quienes pueden verificar si están cumpliendo con su deber y están cumpliendo con la norma, y pueden tomar medidas correspondientes en caso de un incumplimiento. Al exigir el registro detallado de las horas extraordinarias, se establece un mecanismo de control que evita abusos y promueve la transparencia en las relaciones laborales al bordo de los buques. En los días adicionales, en los que respecta con este tema, son 3 días adicionales de descanso remunerado, independientemente del periodo vacacional anual al que tenga derecho un trabajador o trabajadora del mar. Se le otorgará 3 días adicionales de descanso remunerado. Objetivos principales con respecto a este tema: mejorar la calidad de vida de los marinos. Al proporcionar días adicionales de descanso, se busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del mar y le permite disfrutar de un tiempo libre para descansar y compartir con sus familias. Previene el desgaste físico y mental. Las largas jornadas de trabajo y las condiciones de aislamiento pueden generar un desgaste físico y mental en los marinos. Aumenta la productividad al proporcionar un descanso adecuado y se espera que los marinos regresen a sus labores con mayor energía y motivación, lo que puede traducirse en una mayor productividad. Y además de esto, refuerza la protección social de los trabajadores del mar, garantizando que tenga un tiempo adecuado para descansar y recuperarse. Este contexto es muy importante porque reconoce las particularidades de las condiciones laborales en el sector marítimo y busca garantizar el bienestar de los trabajadores en el mar. Al establecer un derecho adicional de descanso, contribuye a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Seguidamente, las obligaciones principales del patrón garantiza que los trabajadores cuenten con un espacio de alojamiento a bordo y que sea a su vez cómodo y cumplan con las normas de higiene, alimentación sana, nutritiva y eficiente. La alimentación proporcionada a los trabajadores debe ser adecuada en cantidad y calidad, asegurando que cubra sus necesidades nutricionales. Fomenta la seguridad en el trabajo y garantiza condiciones de vida adecuadas a bordo que contribuye a mejorar la seguridad y el bienestar de los trabajadores. En este tema es una norma fundamental porque garantiza los derechos de los trabajadores del sector marítimo y establece obligaciones claras en cuanto al alojamiento, alimentación y otros aspectos que contribuyen a mejorar las condiciones laborales en este sector, que además fomenta un ambiente de trabajo más justo y equitativo. Seguidamente, la navegación marítima es una actividad peligrosa y las condiciones climáticas adversas o situaciones de emergencia sanitaria, como la cuarentena, puede exacerbar los riesgos para la tripulación. En este contexto, el derecho laboral venezolano establece una serie de normas y regulaciones diseñadas para proteger los derechos de los trabajadores marítimos y garantizar su seguridad. En primer punto, la tripulación a bordo en el mal tiempo, encontrada en el artículo 256 de la LOT, refiriéndose a la seguridad del buque, al equipo de seguridad, a la capacitación, a los derechos de la tripulación,
que está la repatriación y la compensación. La tripulación por cuarentena en el artículo 257, el HEUSDEN, identificado las medidas de prevención, aislamiento, desinfección, provisiones médicas, derechos de la tripulación. Tenemos también la atención médica. La tripulación tiene derecho a recibir atención médica adecuada en caso de enfermarse. Condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo a bordo deben adaptarse para minimizar el riesgo de contagio. La tripulación mínima y prevención de riesgo en el artículo 258 de la LOT, la ley establece un número mínimo de tripulantes requerido para operar un buque de manera segura. La prevención de riesgo en el artículo 259 nos establece que el armador y la tripulación deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes a bordo. Las inspecciones periódicas. El buque debe ser inspeccionado regularmente para identificar y corregir cualquier peligro potencial, muy importante para los trabajadores. Procedimientos de emergencia. Se debe establecer procedimientos claros y concisos para enfrentar situaciones de emergencia. La capacitación. La tripulación debe recibir capacitación continua en materia de seguridad. El marco legal en Venezuela, en esta ley, establece los derechos y obligaciones de los trabajadores marítimos, incluyendo las condiciones de trabajo, la seguridad y la salud. Los convenios internacionales del trabajo. Venezuela es parte de numerosos convenios internacionales que establecen normas mínimas, la protección de los trabajadores marítimos. En conclusión, la protección de la tripulación a bordo es un tema de vital importancia en el derecho laboral venezolano, junto con las normas internacionales. Proporciona un marco legal sólido para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores marítimos, tanto en condiciones climáticas adversas como en situaciones de emergencia sanitaria. Es de suma importancia y fundamental que tanto armadores como tripulantes estén familiarizados con la legislación vigente y las normas internacionales aplicables, a fin de garantizar el cumplimiento de sus derechos y obligaciones. Muchas gracias. Continuando con el derecho laboral venezolano, particularmente en el ámbito marítimo, presenta una serie de particularidades, los cuales presentan unas condiciones especiales de trabajo a bordo de un buque. Entre los temas más relevantes se encuentran la prohibición de despido en ciertas circunstancias, el amarre del buque, la repartición y pago del salario, la figura del delegado y la regulación especial contenida en las leyes y convenios colectivos. Como primer punto, la prohibición de despido encontrada en el artículo 12 y 2 expone que la legislación laboral venezolana establece una cierta protección al trabajo marítimo, limitando la facultad del empleador de despedirlo arbitrariamente. El amarre del buque en el 12 y 3, el amarre del buque es un evento que puede generar incertidumbre sobre la situación laboral de la tripulación, como las causas de fuerza mayor. En caso de causa de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la continuidad de la explotación del buque, el empleador podrá suspender los contratos de trabajo, pero deberá pagar una indemnización a los trabajadores. La repartición del pago y del salario 12 y 4. La forma del pago de los trabajadores marítimos presenta particularidades debido a la naturaleza de su trabajo. Generalmente, el salario se paga por periodos determinados, como meses o viajes. Puede incluir componentes fijos y variables. Periodicidad del pago. El salario puede pagarse en periodos regulares en la moneda de curso legal. El lugar del pago puede ser a bordo del buque o en tierra, según lo acuerden las partes. Las deducciones del salario deben estar autorizadas por la ley, de acuerdo entre las partes. El delegado, en el 12 y 5, el delegado sindical a bordo del buque tiene como función representar a los trabajadores y velar por el cumplimiento de sus derechos. Entre estas funciones entran
negociar con el capitán. El delegado puede negociar con el capitán sobre asuntos laborales que afecten a la tripulación. Denunciar irregularidades. El delegado puede denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad o cumplimiento de la normativa legal. Asistir a los trabajadores. El delegado debe asistir a los trabajadores en defensa de sus derechos. Y la regulación especial al trabajo marítimo se encuentra regulado por una serie de normas especiales, las cuales se destacan la Ley Orgánica del Trabajo, esta ley, la cual nos establece principios generales al derecho laboral venezolano y contiene disposiciones específicas aplicables al trabajo marítimo, convenios colectivos, los cuales son acuerdos entre los sindicatos y los empleadores, que establecen condiciones de trabajo específicos para cada sector, y reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo en la navegación marítima, fluvial y lacustre. Este reglamento dispone las disposiciones de la LOC en materia de trabajo marítimo, como los convenios internacionales, ya que Venezuela es parte de numerosos convenios internacionales en el cual este trabajo establece normas mínimas para la protección a sus trabajadores. Y para concluir, el derecho laboral venezolano ofrece protección y seguridad a sus trabajadores, aplicando normas que pueden variar a la función de circunstancias concretas en cada caso. Muchas gracias.